Buenos días, hoy es martes 23 de abril del año 2024. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Vamos con el tema de los resultados de la consulta y referéndum que vivió el país, los ecuatorianos, el pasado día domingo. Para ello estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al sociólogo Juan Cubi. Juan, buenos días. Le empiezo preguntando, ¿el país ganó o perdió con los resultados de la consulta y referéndum? Adelante. Buenos días, Jaime, gracias por el espacio. Yo sostuve desde el inicio que era una consulta innecesaria, porque no apuntaba a cambiar problemas de fondo de este país. Y está confirmándose porque prácticamente 5 preguntas tienen que pasar por el filtro de la Asamblea Nacional, lo cual implica que podían haberse tramitado de manera directa. Y las otras preguntas, algunas son muy obvias, ¿no? Por ejemplo, la presencia de los militares en las calles no necesita usted una consulta para los estados de emergencia, para los decretos de excepción. Eventualmente se inventarán algún otro pretexto. Mírese que ahora se inventaron lo de los apagones. Con eso tenemos 60 días más de estado de excepción. Porque el tema fundamental de la inseguridad es el narcotráfico, el crimen organizado, y eso hay que enfrentar desde otras ópticas. Podríamos hablar, si usted gusta, de eso posteriormente. Y lo que tenía como conducto la consulta, y creo que eso es lo fundamental, son las 2 preguntas que son parte del modelo económico del gobierno. La del arbitraje internacional y el trabajo por horas era parte de los compromisos que tiene el señor Noboa con los sectores empresariales y con las grandes transnacionales que quieren invertir en el país. Y creo que ahí sí ha sufrido una derrota, porque creo que eso es un asunto más de fondo que el tema solamente de la seguridad. Bueno, pero el tema, Juan, del contrato por horas, había una confusión de la propia ministra que no sabía explicar a los ecuatorianos cómo mismo es el tema, cuánto va finalmente a ganar, a percibir el trabajador que es contratado por horas. Decía una cifra, luego se contradecía, subía la cantidad, bajaba, en fin. Mire, Jaime, el problema es que tenemos en este país una cultura empresarial de irrespeto a la ley. Usted sabe que los empresarios no pagan la seguridad social, se guardan lo del IVA que le cobran al cliente, incumplen con las obligaciones tributarias, no transfieren los fondos al IES. Y esa cultura empresarial de la viveza siempre proyecta en la gente desconfianza. Claro. Que el trabajador se pregunta, si no cumplen con las leyes que están establecidas, si no Pero, cumplen el propio código de trabajo, ¿por qué van a cumplir con el trabajo de horas? Y claro, eso es lo que hace en un tema tan sensible como el empleo, es generar suspicacia. La gente se pregunta, bueno, ¿será que nos van a apretar más las tuercas con esta nueva ley? Porque para bien no ha de ser. Y eso lo que hizo fue provocar una reacción desfavorable a la aprobación de la pregunta. Pero a eso se suma que sí existió una campaña de ciertos sectores sociales, sindicales, de izquierda, que plantearon un rechazo insistente sobre todo en esas 2 preguntas. Creo que al final se conjugaron estos 2 factores y derivaron en que la gente votara por el no. ahora el tema del que también pierde, la pregunta del arbitraje internacional, hemos escuchado luego de la consulta en varios medios de comunicación haciendo análisis, pidiendo el punto de vista de expertos y bueno, dicen pues que el país perdió, ¿no? Porque sin ese arbitraje internacional, simple y llanamente, no vienen las inversiones extranjeras. A ver, Jaime, perdieron las empresas transnacionales que quieren invertir en el Ecuador con mejores condiciones, con mayor protección a sus inversiones. El problema es que esa mayor protección implica una serie de elementos desfavorables para el país. Primero, no respetan la legislación laboral, usted lo conoce perfectamente, y no respetan los estándares ambientales. Tenemos empresas chinas que depredan el ambiente y nadie les puede decir nada, no hay ni siquiera cómo aplicarle la ley y siempre se amparan en el arbitraje internacional que, Jaime, lamentablemente ese arbitraje está diseñado para facilitar el funcionamiento del capitalismo, para beneficiar estas lógicas de la inversión y la rentabilidad. Muchas veces los jueces, los árbitros han tenido vínculos pasados con empresas transnacionales, con grandes corporaciones. La discusión aquí es cómo creamos un marco jurídico para que esa inversión en efecto pueda venir, pero sometiéndose a una serie de disposiciones. No es fácil, Jaime.
en eso hay sectores que sí tienen la razón. Con la corrupción que tenemos, entonces que tendrán que arbitrar, empiezan a utilizar mecanismos poco éticos o irregulares para resolver las controversias. Pero ese es otro debate. No se va a resolver otorgándole a las grandes empresas este beneficio del arbitraje internacional. Y eso creo que la gente también lo percibió. Pero la clave es que en la pregunta del arbitraje estuvo ampliada a la del trabajo por horas, porque la estrategia, el posicionamiento fue de las dos preguntas y creo que logró de alguna manera arrastrar al votante en favor de esas dos preguntas para rechazarlas. Bueno, pero Juan, desde su punto de vista, desde su lectura, ¿el gobierno sale o no sale fortalecido de esta consulta? A ver, vamos a hacer una lectura en dos andariveles. La primera es las 9 preguntas que en efecto gana el gobierno. No ganó con la amplitud que hubiera esperado, se acuerda que se hablaba de 80% de aceptación al inicio de la consulta, pero gana con un promedio de 65, 67, habría que ver, ¿sí? El tema es que hay que analizar hasta qué punto ese resultado favorable le va a servir en su estrategia de los próximos meses frente a la reelección del 2025, porque a eso se resume esta consulta. Habría que ver porque no es fácil, el gobierno no la tiene sencilla, tenemos los apagones, la crisis continúa, la migración continúa, la inseguridad se está, digamos, está volviendo ya. Entonces, no es que tiene facilita la escalera para la reelección, ni para una participación exitosa. Pero por el otro lado, usted tiene el tema de las dos preguntas que fueron rechazadas y que son el condumio, la esencia del modelo económico del gobierno. Un modelo de corte empresarial que reflejaba que existían ya compromisos con algunos sectores. No se olvide que las cámaras de la producción salieron a manifestarse abiertamente favorables de esas dos preguntas. Insistían mucho, trabajo por horas de arbitraje internacional. Esos compromisos, esos acuerdos, esa estrategia está en riesgo. Creo que ahí sí fue derrotado el gobierno porque obviamente tendrá que redefinir sus puntos para ver cómo puede satisfacer esas aspiraciones que había generado en los sectores empresariales internos y externos a propósito de las dos preguntas. Bien. ¿Y cómo queda el correísmo después de la consulta y del referéndum? ¿Cómo mira usted el futuro político de ese grupo? Usted vio esa rueda de prensa que hicieron para proclamarse triunfadores. Basta ver la cara del expresidente Correa para responder a su pregunta, pues. Obvio que es un batacazo, pues. Imagínense que pierden a nivel internacional donde eran prácticamente donde tenían su feudo electoral. Y ahora resulta que después de haber estado a favor de la consulta, porque nunca dijeron que estaban en contra, hasta que se generó el tema de Glass. Recuerdo que ni siquiera se inscribieron para hacer campaña por el no. A última hora deciden dar este viraje y se alinean con el no. Y resulta que el no tampoco es que ganó. Lo que sí se ganó fue en estas dos preguntas pero dice, Juan, una elección de ciertos sectores. Pero dice Juan que han ganado porque 2 es mayor que 9. Mire, esas análisis de corte deportivo me parece que le hacen mucho daño a la política nacional, porque también decir que 9 gana 2 cuando el tema de fondo son no solo los contenidos, sino los impactos de esos resultados. Entonces, yo le estaba señalando, el impacto de las 9 preguntas va a ser aprovechado por el gobierno, indudablemente, va a proclamar un triunfo, ¿no? Como corresponde a la política, pero hay que evaluar también qué implica en términos de su proyecto de gobierno en la derrota en las dos preguntas. Me parece que los análisis tienen que ir por ese lado. Y en ese sentido, creo que las dos preguntas son un golpe en contra del gobierno. Perfecto. Bien, ahora entendemos que le toca a la Asamblea Nacional tramitar, luego del resultado oficial de la consulta, le tocará hacer su trabajo y vamos a ver qué pasa allí. A ver, Jaime, escuchaba hoy por la mañana el pronunciamiento de los dos voceros del correísmo y de Construye. Seguramente usted les escuchó. Un asambleísta samaniego y otro asambleísta que se me fue el nombre. Ellos dicen que van a apoyar los proyectos que manda el Ejecutivo. Y eso tiene una explicación, Jaime. No se van a poner en contra de la voluntad popular. Esto sería un suicidio electoral. Les guste o no les guste, buscarán las formas de maquillar un poco sus decisiones para decir, sí, nosotros hemos refrendado lo que el pueblo ha aprobado en las urnas.
El tema es lo que viene después, porque podrán aprobar esos 5 proyectos de ley que entiendo que será enviado en los próximos días. El tema es que ya están planteando juicio político a la canciller y a la ministra de Gobierno. Y entiendo que ya están planteando una serie de cuestionamientos a las propias propuestas de ley del gobierno que vengan posteriormente. Ahí es donde se definirá qué es lo que va a suceder. Pero obviamente hasta ahora lo que va a pasar, a mi modo de ver, es que van a aprobar rápido los 5 proyectos de ley. Bueno, entendemos que en el CAL está calificado 4 juicios políticos, acaban de calificar 4 juicios políticos, 2 exministros y 2 actuales ministros. Bueno, en el caso de los dos ministros, usted sabe que se convierte a la final en un triunfo muy relativo, ¿no? Más simbólico, ¿no? En el caso de las dos ministras, no sé hasta dónde les alcance digamos, la estrategia del juicio político. Pero yo creo, Jaime, y esto lo sostengo yo, desde que se dio lo de la Embajada de México, yo pensé que el presidente de la República, una vez concluida la consulta, iba a generar una crisis de gabinete y probablemente iba a quemar unos 2 o 3 fusibles, más que por el tema interno, por el tema internacional, porque tiene de alguna manera que atemperar la metedura de pata que fue la toma de la Embajada de México. Y a mí me parecía que ahí hay 4 cabezas que son las que dieron la cara durante la crisis con México, que son canciller, ministro de Gobierno, ministro de Defensa, secretario de Comunicación. Yo suponía que iba a quemar. Usted sabe que en la política, cuando las cosas se le complican mucho, usted quema un par de fusibles y baja la tensión. Al parecer, el presidente no da signos de caminar por ese rumbo que desde mi punto de vista sería bastante obvio. Habrá que esperar unos días. Bueno, pero Juan ya cambió, acaba de cambiar al ministro de Educación. Pero, Le ¿y qué sacó a tiene que ver? le sacó a la ministra de Energía por el tema del supuesto sabotaje. Se habla de que también, se rumora de que también se va el secretario de Comunicación. Habría que esperar. Lo de la ministra de Energía fue una casualidad, porque Ujú. en efecto no estaba el tema de los apagones, no estaba en la agenda política. Ve, se acaba de ir la luz, se acaba de ir la luz aquí en la oficina. No, Ya vuelvo. Entonces, no estaba previsto, no estaba considerado, ¿sí? El tema de educación, la verdad es que yo no entiendo a qué se pueda deber, ¿sí? ¿Por qué hay este cambio? Pero usted sabe que hay ministerios clave, ¿no? Que son fundamentales en la política y esos no han sido tocados, porque a la ministra de Gobierno lo que pasa es que queda en interior nada